Qué alegría es poder estar acá nuevamente, hermanos, y justamente como nos despidió el hermano Steven con esos himnos, hablando de las bendiciones que tenemos del Señor. ¿Cuántas bendiciones no tenemos de Él? Es impactante. Luego, yo quiero triunfar por fe en mi Cristo. Y es increíble. Muchas veces ponemos nuestros ojos en las cosas del mundo, y en el mundo vamos a tener problemas, hermanos, somos pecadores. Y por concentrarnos en algunos problemas, no miramos la gracia del Señor. Y bien decía el himno que su gracia es mayor, sí, cuando las cargas aumentan. Y hermanos, miremos que si estamos aquí no es porque somos buenos y merecedores, sino por la gracia del Señor que nos sustenta. Cuando hablamos del castigo de Israel, a Israel, que el Señor les manda, decimos, ay, es que el pueblo de Israel sí que malo era, merecía ese castigo. Y no nos fijamos que nosotros somos igual de pecadores. Y si Dios no nos destruye, es por su gracia. Y claro, que cuando el Señor mandó el juicio al pueblo de Israel, también era por la gracia del Señor. Cuando mandó a destruir a Babilonia, también era la gracia del Señor. Y era amor, hermanos. Pero a veces tenemos conceptos tan distorsionados por el mundo que creemos que el amor no lleva castigo. Bueno, vamos a estudiar el libro de Sofonías. Y el libro de Sofonías es un libro cuyo tema principal es el día de Jehová. Un día de juicio. Y este libro es otro de los profetas menores que a veces dejamos por un lado, que si a ustedes le preguntan, dígame Juan 3:16, yo creo que todos lo saben. Pero si nos preguntan ¿de qué trata Sofonías?, ahí hay un rotundo silencio. Y esto no es que yo me lo invente, es que así pasa. Recuerdo yo que para abrir el libro, hace años estaba yo en la escuela dominical y un grupo de personas vinieron de visita del extranjero y enviaron a sus hijos a la escuela dominical. El día que enviaron a sus hijos, la lección era del libro de Sofonías. Pero llamó algo mi atención y pues el hermano Edgar me comentó al domingo siguiente que los hermanos habían llamado al hermano Edgar preguntándole por el libro de Sofonías y estaban muy felices los hermanos porque
Cuando llegaron a su casa, les preguntaron, ¿y de qué trató la escuela dominical? Y la lección era en el libro de Sofonías. Y lo impactante fue que los papás no sabían qué era el libro de Sofonías. ¿En dónde estaba eso? Y parte de la posición de nuestra iglesia es que debemos de estudiar las escrituras. No solo los evangelios o las cartas de Pablo, que son parte de las escrituras y hay que estudiarlas. No estoy diciendo que no las estudiemos, pero a veces nos olvidamos de libros como Habacuc. Y hermanos, el libro de Habacuc que acabamos de estudiar, a mí me parece sorprendente, hermoso. Me hubiera gustado dedicarle un poco más de tiempo a Habacuc. Hay temas ahí que son profundos que yo creo que podríamos estudiar bien un año, los 3 capítulos y nunca acabar con todas las implicaciones que podía tener. Y Habacuc es un libro que la gente no estudia. Y Sofonías es un libro que tampoco es muy reconocido. A tal punto que eso ocurrió hace años en la escuela dominical. Pero para una actividad en la iglesia preguntamos, ¿qué es el libro? ¿De qué trata el libro de Sofonías? Y nadie de los grandes pudo decir de qué trataba el libro de Sofonías. De ahí una aflicción, hermanos, de observar los libros del Antiguo Testamento. Son libros pequeños, son 3 capítulos. 3 capítulos que nos revelan la voluntad del Señor. La voluntad del Señor a Israel, pero Israel como ejemplo para nosotros también. El Señor no dejó 3 capítulos ahí que sirven de adorno para llenar más páginas, para que la Biblia se haga más gruesa. No. Y es que lo dejó para revelar su voluntad y que nosotros hagamos su voluntad. Pero si ni siquiera sabemos de qué trata en una palabra el libro de Sofonías, ¿cómo resumimos? Entonces, menos creo yo que cada versículo que hay en esos 3 capítulos. Y de ahí que también yo los invito a todos que de los 66 libros que tenemos en la Biblia, por lo menos aprendámonos el tema de los 66 libros. Yo sé que las escrituras son profundas y, como les digo, no hay cosas que podríamos estar escarbando y nunca acabar, pero por lo menos el tema general de qué trata cada libro deberíamos de tenerlo en la punta de la lengua. Y así como un Juan 3:16 está en la punta de la lengua, o debería de estar rápido para decirlo, de cada cristiano. Quiero que veamos a Sofonías 3:17, que es tal vez el versículo más popular del libro. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hasta hay un himno en nuestro himnario que es textual ese versículo. Pero en general
hay un gran desconocimiento del libro de Sofonías, y yo espero que ahora que hemos estudiado Habacuc, cuando digamos Sofonías o Habacuc, no se ponga a ir al índice, la página tal. ¿Será que queda después de Apocalipsis o después de Mateo? No, que ya tengamos más o menos medido en dónde vamos a estudiar. Y eso también refleja la poca práctica que tenemos en la lectura de las Escrituras. No ubicar el libro fácilmente es porque no lo hemos leído. Y hermanos, cuando hablo de estos problemas, es para que podamos corregirlo. No es que diga, sí, el hermano Edgar tiene razón, no sé en dónde ubicarlo fácilmente, pero así va a pasar la semana, el mes, años, y no vamos a cambiar de nada. Así que es muy importante tener en mente todos estos libros. Y siempre comenzamos un nuevo estudio con una introducción del contexto histórico, alguna cuestión de tipo panorámica, el contexto histórico sobre todo. Es algo que me gusta dar a mí para ver en dónde se encuentra ubicado el libro. Ya el versículo 1 nos va a poner en el contexto histórico y quién es el quién es el autor del libro de Sofonías. Sin embargo, no voy a entrar tanto a ver el contexto histórico, porque cuando estudiamos el libro de Habacuc hablamos mucho de las reformas de Josías, del reinado de Josías. Ahí están en Segundo de Reyes, capítulo 23. Y ese es nuestro contexto histórico, el reinado de Josías. Ustedes pueden ver que dice el versículo 1, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y aunque esté escrito Habacuc más o menos, o muy probablemente alrededor del 621, hablamos mucho del contexto histórico, del 630 al 605, del contexto histórico cuando estudiamos a Habacuc. Así que si no se recuerdan, hermanos, ese estudio ya está en línea. Así que pueden ir a dar un repaso del contexto histórico, que es básicamente el mismo. Los dos libros se escribieron aproximadamente con diferencia de unos 20 años a lo mucho. Y hay algunas situaciones interesantes porque hay frases que se repiten en Sofonías que están también en Habacuc. Y por eso hay algunos autores que ponen a Habacuc antes que Sofonías. Pareciera que está citando Sofonías a Habacuc. Y la tradición, también parte de la tradición judía, pone a Sofonías como uno de los últimos profetas antes del castigo de Dios. Así que también es interesante ver la tradición judía. Personalmente no sigo ninguna de esas dos corrientes, ustedes ya saben. Yo les dije que iba a poner a Habacuc más o menos en el año 605. Y Sofonías estamos hablando del 620. Así que Habacuc sería el que está citando a Sofonías. Hay algunas cosas que debemos de marcar muy bien en el libro de Sofonías.
El tema principal de Sofonías es el día del Señor. Es un día de juicio, pero si ustedes pueden observar el libro, yo espero que hayan leído por lo menos una vez completamente el libro, habla de juicio, pero no menciona qué nación es la que va a traer el juicio. No dice los caldeos van a venir con su ejército, como sí lo dice Habacuc. No dice Babilonia va a venir con destrucción. De hecho, alguna interpretación hebrea pensaron que el juicio que venía o era dado por Sofonías era traído por Egipto, porque Egipto sí era una potencia en el año 620. Asiria era una potencia en el año 620. Pero Babilonia estaba comenzando a surgir. Imagínense, hace unos 30 años o 40 en la década de 1980, que dijeran, sí, China los va a ir a conquistar. En la década de los 80 nadie hubiera pensado, sí, porque China es la segunda potencia mundial. No tendría sentido eso. Pero ahora en el 2024, si nos dice China viene en contra de Guatemala, nos asustamos. Los tiempos cambian. Y uno de los detalles es que Sofonías no habla de la nación. Y yo creo que no habla de la nación de Babilonia, porque todavía va a haber tiempo para que Babilonia se levante. Como les digo, parte de la interpretación que le habían dado a los judíos a Sofonías es de Egipto o de Asiria. Asiria sí había destruido a Samaria años atrás. Y Asiria todavía era una potencia en esos años. Babilonia sobre todo se vio su gran poderío en el año 612. Recordemos esas fechas. Entonces, tenemos que ver esos detalles panorámicos. Y el día del Señor, quiero leerles algo acerca del día del Señor en dos diccionarios que tenemos. El primero es de Samuel Vila. Dice: el día del Señor, esa frase, no solo viéndola en Sofonías, sino en completo en la Biblia, no puede separarse del día del Mesías. Está frecuentemente caracterizado por el juicio, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nublado, día de densa niebla. Grande es el día de Jehová y muy temible. Ahí en Joel capítulo 2 tenemos eso, y en Malaquías 4, el día del Señor vendrá del mismo modo que un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en la cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra, las obras que hay en ella serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Esta escena va seguida por el día de Dios, en el versículo 12, ahí en Pedro, que introduce los nuevos cielos y la nueva tierra. Otro artículo de Alfonso Lockward, hablando siempre del día del Señor. Deben de tomarse muchas de estas profecías del día del Señor en un sentido de doble referencia, pues aunque hablan de juicios ciertamente que vinieron en Samaria en el 721 o en Jerusalén en el 586,
es evidente también su intención escatológica, que señala hacia la culminación histórica, la cual Dios aparecerá en una teofanía como un guerrero listo para combatir, que pasa revista a su ejército y lo lleva al combate, del cual resulta victorioso. Dios es vindicado y los malos destruidos. Significa también la esperanza para los justos, porque en ese día de Jehová será la esperanza del pueblo, de su pueblo. Joel 3:16. Pues en aquel día de Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Zacarías 12:8. Y en el Nuevo Testamento se menciona como el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:8, 2 Corintios 2:14, el cual vendrá como ladrón en la noche, que hemos citado, Primera de Tesalonicenses 5 y Segunda de Pedro. Los cristianos deben de ser hallados sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1:10, por lo cual el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. ¿Por qué leemos esto, hermanos? Debemos de observar que el día del Señor es una frase que se repite en todas las escrituras y que habla de juicio, que es un día repentino. Por eso habla como de ladrón en la noche. Pero en el Antiguo Testamento, sobre todo, hay profecías que tienen un sentido de doble referencia. Hablan al juicio que el Señor va a darle a Israel, ya sea a Samaria o a Judea. Pero es evidente que eso son imágenes para el día del Señor Jesucristo. Entonces, cuando tenemos esa frase del día del Señor y el tema principal de Sofonías es el día del Señor, debemos de tener en mente esa doble referencia. Cuando el Señor dé castigo a Babilonia y a lo que nosotros, dé castigo por Babilonia y a lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. El día del Señor comienza en la noche. Así comenzaban los días para los judíos a las 6 de la tarde. Para nosotros los días también comienzan en la noche, solo que a las 12 de la noche. Pero para los judíos era de primero a la primera estrella. Ese es el punto de partida del día, que viene con oscuridad y luego viene a resplandecer el sol. Entonces el día del Señor comienza con juicio. El día final del Señor Jesucristo son 1007 años que comienzan con la noche o con el juicio del Señor en la gran tribulación y termina con el día que serían los 1000 años de reinado, que se unen a la eternidad. Así que vamos a encontrar esa referencia del día del Señor pensándolo como Babilonia, aunque aquí no, como les dije, Sofonías no habla de Babilonia. Pero nosotros ya cuando vemos la historia hacia atrás, observamos que es Babilonia. Y luego también esa imagen de destrucción va a ser utilizada para hablarnos de el juicio del Señor final.
Hay profecías que son de ese estilo. Por ejemplo, cuando ustedes puedan leer Isaías 40, los primeros versículos dicen: consolados, consolados, pueblo mío, dice el Señor. Hablad al corazón de Jerusalén, dice a voces: el tiempo se ha cumplido y su pecado se ha perdonado. Voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad la calzada en soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Por qué cito este pasaje en Isaías como un ejemplo de esa referencia doble? Isaías está hablando de que Israel o Jerusalén iba a ser restaurado. Y por eso son los preparativos, porque el Señor iba a regresar a la ciudad. Pero eso también es citado para Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel que prepara el camino al Señor, pero no que está regresando de Babilonia, del exilio, sino está regresando el Señor, o está entrando el Señor Jesús en su ministerio. Entonces hay esas dobles referencias, ¿sí? Acá vamos a tener una doble referencia a lo que vamos a observar del día del Señor, que se entrelaza con la gran tribulación. Son figuras o imágenes, como podríamos mencionar en hebreo, sombras de lo que se va aclarando en la revelación, pero ya tenían esta profecía. Así que veamos el versículo 1 con esta mentalidad, y antes los invito a orar. Padre, te alabamos, Señor. Bendícenos, ayúdanos a comprender cada vez más tu palabra, que no la descuidemos, Señor, como Israel lo hizo justamente en los días de Josías, sino que la tengamos presente. Y así como Josías, Señor, al oír tu palabra rasgó su vestidura y cambió, que nosotros también, Señor, tengamos una reacción para que nuestra vida cambie, para agradarte a ti, y que busquemos activamente agradarte a ti, que no descuidemos tu palabra, sino que ella reine, porque es tu voluntad, que reine en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y veamos, dice el versículo 1: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Y veamos una cosa, porque cuando estudiamos Habacuc, y yo espero que lo tengan muy presente, Habacuc, la palabra Habacuc aparece 2 veces en las Escrituras. En el versículo 1 del capítulo 1 y en el versículo 1 del capítulo 3. Profecía de Habacuc. Y el otro, oración del profeta Habacuc. No nos dice absolutamente nada del profeta el libro de Habacuc. Y está bien, porque lo que importa es la profecía, no tanto la persona que está dando la profecía. Pero en contraste completo, Sofonías nos dice que es hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Nos da más información de lo que generalmente los profetas dan.
Y menciona a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo, a su tatarabuelo. Es un poco extraño esto y tiene dos posibles explicaciones. Uno es esto que es hijo de Cusi, porque Cusi es una palabra que es para designar a Etiopía, hijo del etíope. Y si es así, una de las cosas que está haciendo con mencionar hasta su tatarabuelo es de que no haya ningún problema por tener a un etíope o alguien que se le llamen el etíope, lo cual es sumamente extraño, como parte de su ascendencia. Otra cosa que podría ser es de que él fuera hijo de Ezequías el rey. Y entonces está trazando su genealogía hasta el rey Ezequías. Lo cual también es un poco extraño que no diga hijo del rey Ezequías, pero no es nada imposible. Realmente podríamos entrar ahí en los debates de los estudiosos del hebreo de por qué es esto. Porque es extraño. Ezequías era un nombre bastante común en el pueblo de Israel. Muy probablemente sea porque haya sido de linaje real y que esté dando su genealogía porque es parte de su linaje real. Luego nos dicen, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Josías, hermanos, en la historia está más o menos en el año 640 o 639 hasta el 609, 608. Ahí ponen los historiadores el reinado de Josías. Ustedes saben que él comenzó a reinar a los 8 años y con gran influencia de los sacerdotes, comenzó él mismo a reformar su vida en lo posible para agradar a Dios, un gran contraste desde los 8 años. Y por eso cuando cumplió 18 comenzó a embellecer el templo, y por eso que estaba trabajando en el templo encontraron el libro de la ley, que probablemente era Deuteronomio. Digo probablemente, aunque casi todos todo indica que era Deuteronomio, pero la Biblia no lo dice. Entonces por eso, por ese trabajo que estaba haciendo de embellecer el templo, ahí se dio cuenta del pecado que había en el pueblo y comenzó a hacer las reformas que ya hemos visto, de quitar la idolatría, erradicar la idolatría. El hecho que diga hijo de Amón, hermanos, no es algo que sea de honor. Amón fue un mal rey, un pésimo rey. Y puede que esté indicando el oprobio que es ser hijo de Amón. Una vergüenza por todo lo que Amón hizo, igual que Manasés. Es importante ver esto en ese contexto porque Amón siguió los pasos de Manasés. Y una de las cosas que nos dice Segundo Reyes 23 es de que Jehová no desistió porque el pueblo seguía haciendo las cosas que hizo Manasés, que hizo Amón, que no hizo Josías, pero sí los descendientes de Josías.
Y es importante en este listado, hermanos, que encontramos personas buenas y personas malas, observar que nuestras genealogías también son así, porque cada ser humano es responsable. Somos responsables. Amón era un mal rey. Josías era bueno. El patrón general es de que la maldad se perpetúa en las generaciones. Pero la misericordia de Dios protegió a Josías. Amón era mal rey. Josías fue uno muy bueno. Nos dice la Biblia que no hubo como el rey que se entregara al Señor. Después de los peores reyes de Israel. Y claro, eso es porque somos responsables cada uno. Pero eso no quita que no cuidemos a nuestros hijos. Puede ocurrir también que de una buena persona salga un hijo malo. Pero no descuidemos a los hijos. Por ejemplo, David era un buen rey. Yo no sé qué concepto tengan ustedes de Salomón. Yo no tengo muy buen concepto de él. Pero si tuvieran buen concepto de Salomón, Roab no era buen rey. Ezequías, buen rey. Manasés, mal rey. Y son los hijos. Ahí debemos de ver el cuidado que un padre debe de tener y la misericordia del Señor también. Pero cada quien es responsable y libre. Tiene responsabilidad propia. Y hermanos, eso que salgan hijos malos o salgan de padres malos hijos buenos, hay que pedirle la misericordia al Señor por nuestras generaciones. Siempre creo yo que desde que uno se entera que va a ser padre, hay que orar. Cuando está planificando ser padre, hay que orar. Cuando tiene el deseo, hay que orar. Entonces, desde el deseo, hay que estar pidiendo por la misericordia del Señor hacia los hijos. Y no decir, Señor, yo te pido por mi hijo, pero me voy a ir a la cama y espero que tú lo cuides, Señor. No. Hay que cuidar a los niños también con acciones, pero acciones que dependan del Señor. Así que esta es la introducción del libro de Sofonías. Veamos, después de presentarse Sofonías, como dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Va a destruir todo en Jerusalén. Va a destruir todo en Jerusalén. Tanto así que en parte de lo que va a destruir son las aves, los peces y las bestias. Y ahora con la teología natural o la teología ecologista, creo yo que es mejor el nombre ahí, teología ecologista.
que nos habla del cuidado de los animales. En efecto, hay que cuidar a los animales, somos responsables, es parte de lo que el Señor le mandó a Adán de sojuzgar a los animales. Pero hay una teología ecologista que nos habla de ¿y qué culpa tienen los pobres animales? Y voy a decirles que desde el tiempo de la Reforma, estoy hablando hace 500 años, uno de los problemas que tenían estos pasajes es de que miraban los teólogos y decían, ¿y por qué Dios va a destruir a las ovejas, a las vacas? ¿Qué culpa tienen esos seres vivos del pecado de Israel? Juan Calvino tuvo que mencionar acerca de por qué el Señor iba a destruir a los animales. Porque en la mente de las personas, Dios está castigando a los inocentes. Eso hace 500 años, ahora con esos movimientos ecologistas, ¿cuánto más? Y probablemente, hermanos, acá en nuestra iglesia, en Guatemala, yo creo que ya se está metiendo un poco de ese tipo de enseñanzas. Pero van a venir las olas de que los animales no tienen por qué sufrir del pecado de los seres humanos. ¿Por qué Dios castiga y se lleva a los animales? Quiero que regresemos una página a Habacuc capítulo 3. Lo estudiamos ya en nuestro estudio pasado, en el 3:17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides ya haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de madaja, aunque no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ustedes se recuerdan eso, lo acabamos de ver, ¿qué es lo que está dando aquí Habacuc? Que Dios iba a destruir todas estas cosas, no solo animales, plantas, porque Él va a quitar el sustento de Israel. Por eso es de que va a matar todo, va a arrasar con todo. Esa es la idea. Pero también tenemos un contraste con Jonás, capítulo 3. ¿Por qué? Porque cuando Jonás dijo, Dios va a destruir Nínive, parte de lo que hizo el rey de Nínive es proclamar, si ustedes buscan Jonás 3, en el 7, el rey proclamó y anunció en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten de cosa alguna, no les dé alimento ni beban pan, sino cúbranse en cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, convirtiéndose cada uno de su mal camino, de la rapiña de los males. El contraste es de que en Nínive, en la época de Jonás, hasta los animales se iban a salvar. Y no es de que los animales se iban a lamentar del pecado, sino que en todos lados tenía que haber lamento. Actualmente, cuando se muere un mandatario de otro país, el gobierno dice, hay que poner las banderas a media asta, y todos los organismos de las banderas están a media asta. ¿Por qué? Porque
quieren que en todos lados se vea el luto que hay. Así era en Jonás. Y ahí así era con Jonás y Nínive. Pero aquí va a destruir a todo él por ser el sustento de los hombres. Una cosa que debemos de observar es que dice: cortaré a los impíos. Y lo que nos dice es de que los impíos van a ser como un escombro, o son ya como un escombro. Otras versiones, como la Reina Valera actualizada 2015, dice: haré tropezar a los impíos. La Nueva Traducción Viviente: reduciré a los malvados a un montón de escombros. Y creo que entre las tres versiones que les acabo de leer, la mejor es la Nueva Traducción Viviente: reducir a los malvados a un montón de escombros. ¿Qué va a ser de la vida de las personas? Van a ser un montón de escombros. Ese es el castigo del Señor. Y recordemos, estamos hablando aquí de esa referencia doble que debemos de tenerlo. Va a reducirlo a escombros, o los redujo a escombros, y los va a reducir a escombros en la gran tribulación. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Dios extendiendo su mano: extenderé mi mano. Y esa forma es una figura que se utiliza para ver cómo Dios actúa de forma extraordinaria, llevando su plan con fuerza. Una figura paralela es el brazo de Jehová, y es brazo en singular. Ambas describen la fuerza del Señor para castigar. Y es importante el singular, que sea el brazo, porque hay versículos que habla de los brazos del Señor. Y los brazos del Señor es la fuerza del Señor para proteger a sus hijos. Pero acá está hablando de la mano sobre Judá. Y leamos ahí Isaías 5:25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano. Extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios llevando con fuerza su plan. Se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Qué fuerza la del Señor para llevar su juicio. Y esa es extender la mano. Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Veamos allí la mano fuerte y el brazo extendido del Señor. Y hermanos, ¿cómo es que el Señor sacó de Egipto a su pueblo? Con milagros, con proezas, pero fueron pestilencias. Fue muerte contra Egipto.
pero fue algo maravilloso. Fueron milagros que el Señor hizo para castigar a Egipto. Y acá la mano y el brazo está extendido contra Israel, contra Judea. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Veamos que acá voy a agarrar la segunda parte, el nombre de los ministros idólatras. Estos parecen ser servidores políticos, que son idólatras. En el versículo 8 encontramos que dice: castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. Y los nombres y el nombre de los ministros idólatras parece que son personas que estaban al servicio de los príncipes y de los hijos del rey. Los hijos del rey ni los príncipes cambiaron su actitud idolátrica. Por eso se murió Josías y con él su reforma. Así que estos son los puestos de personas que estaban muy cercanas a la política. Y dice: va a exterminar los restos de Baal. Aquí va a comenzar un listado de las cosas que va a exterminar. Y lo va a hacer, hermanos, porque el corazón del pueblo no cambió. Con Josías murieron las reformas de Josías. Y claro, guardó la vida de Daniel, guardó la vida de Jeremías, guardó la vida de Ezequiel. No es de que ellos pasaron bien, alegres, contentos su vida, pasaron momentos difíciles, pero guardó la vida de ellos. Y eso, los restos, nos habla de ese cambio que no se dio en el pueblo de Israel. Si ustedes pueden acompañarme a 1 de Samuel 28, ahí también tenemos unas reformas muy similares a las de Josías por Saúl. Es interesante a Saúl, que a veces no tenemos muy buen concepto de Saúl. Miremos lo que hizo Saúl. 28:3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, cosa que es bueno. Que Saúl los haya echado, eso es bueno. Pero a pesar de que echó Saúl a esos encantadores y adivinos, 5 versículos abajo, en el 8, hermanos, ¿qué fue a hacer Saúl? Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes que Saúl, lo que ha hecho Saúl, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? De manera similar está Israel acá. Manera similar, porque Josías echó a toda la idolatría y él sí era ferviente.
Era ferviente su fe en el Señor, pero el pueblo no. Saúl echó a los adivinadores, a los encantadores, a los evocadores. Pero en la misma historia tenemos que él llegó a buscar que una adivinadora llamara a Samuel. ¿Por qué? Porque el corazón de las personas no cambia. Hacen cosas, pero su corazón sigue en las mismas. Hermanos, no tenemos que ser como Saúl. Personas que, ay sí, se ven religiosas de fuera, pero son incrédulos por dentro. Aquellas personas que unos los saludan, ay sí, que el Señor te bendiga y te guarde y bendiciones, hermano, y no sé qué otras cosas podríamos hablar. Ya hasta dejan trillada eso de bendiciones, ni siquiera le sale de corazón, sino es la muletilla para saludar, porque usted no puede decir hola, hermano, sino tiene que decir bendiciones porque es evangélico. Y esa es la idea, ¿verdad? Pero dice bendiciones y lo anda maltratando a uno después. Y así podemos dar ejemplos de personas que son un cascarón vacío en la fe. Por eso aquí Israel dice los restos de Baal, lo restante. Y este versículo hace pensar que Josías ya había llevado su reforma a cabo cuando Sofonías escribió el libro. Lo que resta de Baal, después de que Josías había quitado todos los lugares públicos, aún así Israel seguía en idolatría. Aún así Israel seguía en idolatría. Entonces Dios va a quitar eso, porque el corazón humano no cambia. Hacen cosas en público, pero en privado siguen la misma incredulidad. ¿Cuántos hermanos, cuánto no nos comportamos a veces en público bien, pero en la intimidad de nuestra casa ya no? Y a veces decimos, yo a las personas de la iglesia ni les hablo porque capaz que me van a juzgar a mí y me van a decir, ah, mire, usted por qué es así. Y voy a decirle, si tiene razón la persona de decirle, mire hermano, por favor, cambie. Entonces hay que cambiar. Hay personas que creen que si uno no le dice, bendiciones hermano, ¿cómo está? Creen, ay, el pastor me dijo hola y no me dijo bendiciones, eso, ¿qué pecadores? No sé. Hay personas que tienen una idea de santidad que tal vez es porque han pasado años en iglesias que no estudian las escrituras, que se forman una idea de santidad absurda. Y entonces llegan a la iglesia y como no es el monasterio que ellos piensan, ya es algo malo. Si es así, pues hay que ayudar al hermano a crecer. Pero cuando hacemos cosas malas
y las andamos escondiendo. No podemos actuar tranquilamente en público por miedo a ser criticados. ¿Usted cree que Dios no lo ve? Dios no lo mira a usted que está haciendo cosas malas. Pero Israel era así. Josías quitó todos los lugares malos, pero ellos en su corazón seguían adorando a Baal. Y Dios sí mira el corazón. Lastimosamente, nuestro comportamiento, nuestra ética cristiana, muchas veces va encaminada a agradar el ojo del hombre. Y hay que tener compasión, hay que tener misericordia por los hermanos. Pero nos enfocamos tanto en nuestra ética, en agradar el ojo del hombre y no a Dios, hermanos. Por eso Él sí puede quitar los restos, cosa que Josías no hizo. Él sí lo va a hacer. Veamos el versículo 5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Era muy común dormir en los terrados en aquel entonces, sobre todo en la época de verano. Era mucho más fácil subir al terrado y ahí que le pegara un poco del viento, del sereno, para aliviar el calor. Entonces, si usted subía al terrado, no le estaban diciendo, ay, ¿y usted qué hace ahí en el techo de su casa? Era común. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es el corazón del hombre? Suben al techo, contemplan las estrellas y como ya no tienen los lugares altos de Josías, se ponen postrados ante el ejército del cielo. ¿Qué necesita un ser humano para ser idólatra? ¿Necesita un templo para ser idólatra? No. Salga en la noche y adore las estrellas, eso es lo que está diciendo acá. Quizá nosotros ya no tenemos esa facilidad, porque uno sale en la noche y solo mira el alumbrado público, pero en aquel entonces salían en la noche y no tenían altares, sino su corazón mismo adoraba las estrellas. Quiero leerles a John Walton, El ejército del cielo. En este entonces, la adoración al ejército de los cielos se refiere a los dioses celestiales, particularmente el sol, la luna y Venus, que en Babilonia eran conocidos como Sama, Sin e Istar, que eran principales en la mayoría de las religiones antiguas. Tenían bajo su control un almanaque y el tiempo y las estaciones y el clima, y se los consideraba los dioses más poderosos. Ellos proveían señales que pudieran leerse con los augurios, presagios, y despreciaban todo y a todos. Para el final del segundo milenio se había realizado una importante compilación de augurios celestiales, las 70 tablillas de la obra conocida como Enuma Uni Enil, que fue consultada por cerca de 1000 años. Sellos israelitas de este periodo de Josías muestran que las deidades astrales eran muy populares. Había muchas constelaciones reconocidas por los astrólogos mesopotámicos. Muchas, aunque no todas, son las mismas que conocemos hoy.
y fueron transmitidas por los griegos, aunque el zodíaco todavía no se conocía. ¿Qué estamos viendo aquí? Personas que inclinan sus ojos para leer augurios, presagios, cómo ir mejor, conducir en mi vida a través de las estrellas. ...70 tablillas como Enama, Anumi, Enil, que fueron consultadas por 1000 años. Tenían un conocimiento de augurios de estrellas para consultar. Y eso era parte de la adoración a los cielos. ¿Y qué necesitaba? Salir, ver las estrellas y creer en las estrellas. A veces encuentro a creyentes que están consultando el zodíaco. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Cómo es posible? He llegado al extremo de ver libros del zodíaco, de cómo mejorar la relación de usted y su perro. Y si usted pertenece a tal signo y su perro pertenece a tal signo, entonces puede trabajar de esta forma. ¡Qué absurdo, hermanos! Los augurios para mejorar la relación con los perros, con las mascotas. Y si es así, ¿cómo mejorar la vida amorosa? ¿Cómo mejorar la economía? Consultando al ejército de los cielos, al moderno ejército de los cielos, porque el zodíaco nos lo transmitieron los griegos. Y ahora, por medio de nuestros nahuales aquí en Guatemala, ¿qué dice el horóscopo chino? Hay que comparar el zodíaco con el horóscopo chino y ver nuestro nahual y así actuar. Toda esa mitología, hermanos, toda esa astrología es un conocimiento vano, pero no necesita de un templo para ir a buscar ese tipo de cosas. Y claro, en la iglesia ahora tan distorsionada que está, que los augurios ahora los dan los pastores. ¿Cómo me va a ir mañana en mi trabajo, hermano? Hermano, ¿usted qué cree? ¿Qué le dice Dios para que yo pueda cortejar a tal persona? Y esas iglesias sí se llenan ahí. Estadio 31 de diciembre. ¿Cómo nos va a ir el próximo año? Me recuerdo el año 2019. Guatemala va a ser bendecida el 2020. Pandemia. Bueno, así son las profecías evangélicas. Así son de las profecías evangélicas. Buscando augurios, como que el pastor es parte del ejército del cielo que se encuentra ahí. Y termino el versículo 5. Y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, aquellos que creen en un sincretismo, aparentan que van a adorar a Dios, a Jehová, porque así lo ha dicho el rey. Pero su religión es vacía. En el ritual están dedicados a Jehová, pero su corazón a Milcom o a Moloc. Como aquí en Amós 5, no es de la misma época, pero
nos ilustra muy bien cómo era el pueblo de Israel y que no cambió el pueblo de Israel. Amós 5, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complazaré con vuestras asambleas. Y si me ofrecierais vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré en las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de instrumentos, pues corra el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¿Por qué? Por otra vez el corazón de las personas. El corazón de las personas. Ahí estaban cantando, haciendo asambleas, reuniéndose, haciendo himnos, presentando ofrendas, holocaustos en público, pero en secreto adorando a Moloc. Y esto Amós nos dice en el desierto 40 años. Hermanos, no seamos ritualistas. Que ese rito externo, que estos cantos que nos reunimos a cantar, sean cantados con la mente y también con el corazón. Que entendamos qué es lo que estamos cantando. Que sintamos qué es lo que estamos cantando. Muchas veces es solo sentir en la actualidad, pero no saben qué cantan. Y hasta a veces mejor que ni sepan, porque lo que dicen son atrocidades. Yo creo que por eso no quieren que sepan. El último versículo, que es la destrucción. Y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Aquellos que son rebeldes, que conociendo a Dios, dejaron de seguir a Dios. Esto de apartarse en pos de Jehová es que iban, pero se dieron la vuelta y ya no siguieron a Dios. Y esto, hermanos, puede que sean verdaderos creyentes que el Señor va a castigar porque están haciendo cosas que no están conforme a la voluntad de Dios y el Señor los va a castigar. Pero también hay personas dentro de la religión que hasta van a la iglesia como una rutina. Y en un momento dado dejan de ir. Porque aunque estaban físicamente presentes, no eran del Señor. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay un grupo que sale de la iglesia que de plan no es de la iglesia. Y cuando se van solo manifiestan que no son de la iglesia. Pero también hay personas que se van desobedientemente, ya no siguen al Señor. Y el Señor, como buen padre, corrige a sus hijos y los encamina nuevamente. Qué triste llegar hasta ahí. También dice, y los que no buscaron a Jehová ni le consultaron.
no buscaron ni consultaron son aquellas personas que son religiosamente indiferentes, no buscan a Dios, toman decisiones y no les importa qué es lo que ha dicho el Señor sobre el tema. Quiero abrir un negocio. ¿Y qué dice el Señor del tema? ¿Qué me importa? Yo quiero abrir mi negocio. Va a ser un negocio donde vendemos imágenes idolátricas y hacemos vestido para las imágenes. Ah, qué agradable al Señor es eso, promover la idolatría. Y claro, es una exageración, pero así también tenemos nosotros que consultar la voluntad del Señor. ¿En dónde? En las Escrituras. Voy a seguir una carrera. Ah, qué bueno. ¿Qué dice el Señor acerca de esos estudios? Me quiero casar, quiero tener novia. ¿Qué dice el Señor? Cosas importantes. Consultemos a Dios. Son personas que no buscan a Jehová, son religiosamente indiferentes, no buscan ni le consultaron. Y a esos lo que dice el Señor es que va a castigar a ese tipo de personas, va a extender su mano. En Israel, y yo creo que por aplicación también Dios castiga a sus hijos. Pero hermanos, uno de los grandes problemas de la cristiandad y de la iglesia en general es que a las personas no les importa qué dice Dios. No les importa nada Dios, no les importa tampoco su iglesia y no van a leer la Biblia. ¿Cuánto lee usted la Biblia? Y está bien, aquí estudiamos la Biblia 1 hora a la semana. ¿Qué hace en su casa? Es que hermano, llego cansado del trabajo. Entonces, cuando me da tiempo, leo las Escrituras. Porque no vamos a consultar a Dios, ni buscar a Jehová. Porque Él no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Somos muchas veces personas irreligiosamente o religiosamente indiferentes. Y no tenemos que ser así, hermanos. Busquemos al Señor. Una de las formas es viniendo a la iglesia. Claro está, el Señor instituyó la iglesia y debe de ser beneficiosa para nosotros. Pero estudiemos también su palabra. Consultemos, doblemos nuestras rodillas al Señor. Todas las cosas que el Señor va a juzgar de Israel, hermanos, están escritas ahí para nuestra enseñanza. No ser o seguir el camino del pueblo de Israel que el Señor quiere destruir o destruyó. Así que en estos versículos nos habla de no ser solo un cristiano de apariencia, sino un cristiano ferviente, de gran corazón, un corazón entregado al Señor, un corazón no de piedra, sino de carne, que sea sensible a la voluntad del Señor. Y en ese sentido es donde tenemos que ir adquiriendo cada vez más sensibilidad de las cosas del Señor,
Y esa sensibilidad, comprenderlo, sentirlo, va a ir reflejando una vida adecuada a Él. No una vida que es un cascarón o una apariencia. Más adelante va a decir que los príncipes tienen una apariencia extraña. Y vamos a observar que nuestras obras tienen importancia. Pero una obra vacía, no, hermanos. Así que encomendémonos al Señor, doblemos nuestras rodillas, leamos las Escrituras y obedezcámosle a Él. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por esta bendición que nos has dejado en el libro de Sofonías, por la revelación que le diste a este profeta, Señor, para el pueblo de Israel, que nos ayuda a nosotros como ejemplo para no seguir los malos pasos, sino hacer tu voluntad, Señor. Señor, que pongamos nuestra fe únicamente en ti. Que cuando nosotros decimos que creemos en ti, no sea un solo conocimiento de que tú eres bueno, sino que dependamos de ti completamente. Dependamos de ti. Que busquemos por el amor que te tenemos, pues creemos en ti, en lo que tú nos dices. Vamos a buscar leer tu palabra, hacer tu voluntad, someternos a ti, pues te amamos, pues creemos que tú eres Dios y eres el único digno de alabanza y adoración. Ayúdanos siempre a presentar nuestras vidas como un holocausto a ti. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.